costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Libertad de cátedra en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Qué buena nota tenerlos por acá. Bienvenidos a Bufete de Costa Rica. En el episodio de hoy, nos adentraremos en un tema fundamental para la educación superior: libertad de cátedra en Costa Rica. Antes de comenzar, quiero reconocer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación jurídica inspira y sustenta la discusión de hoy. Para analizar este tema a profundidad, me acompañan Ricardo, nuestro locutor estratega corporativo, y Henry, el locutor crítico social. Empezaremos explorando el fundamento normativo de la libertad académica. Gracias por la invitación, Flor. Un tema crucial en estos tiempos. Listo para el debate, Flor. La libertad de cátedra es un derecho que debe ser protegido y ejercido responsablemente. Precisamente, Henry, esa responsabilidad es clave. La libertad de cátedra no es absoluta. ¿Dónde se encuentran sus bases, Ricardo? Bueno, Flor, el artículo 87 de nuestra Constitución la consagra como un principio fundamental de la enseñanza universitaria. Esto la blinda contra injerencias externas, permitiendo a los académicos investigar y enseñar sin presiones políticas o ideológicas. Imagine una universidad donde el gobierno dicta lo que se puede investigar o enseñar. La libertad de cátedra nos protege de eso. Es cierto, Ricardo, pero esa protección no puede ser un cheque en blanco. La Sala Constitucional ha tenido que intervenir en casos donde la libertad de cátedra sea utilizado para justificar discursos de odio o la difusión de información falsa. ¿Recuerdan el caso de aquel profesor que usaba su clase para promover teorías conspirativas sin ninguna base científica? Ahí es donde los límites se vuelven difusos. Un excelente punto, Henry. Esa tensión entre la libertad y la responsabilidad es inherente a la libertad de cátedra. ¿Cómo la Constitución misma aborda este tema? ¿Qué dice específicamente el artículo 87 sobre sus alcances y límites? El artículo 87, Flor, es conciso pero potente. Declara la libertad de cátedra como principio fundamental de la enseñanza universitaria. No la define exhaustivamente, lo que ha permitido a la jurisprudencia ir moldeando su alcance a lo largo del tiempo. Esa concisión, Ricardo, es un arma de doble filo. Por un lado, permite la adaptación a nuevas realidades. Por otro, genera incertidumbre sobre sus límites. ¿Hasta dónde llega la libertad de un profesor para, por ejemplo, expresar sus opiniones políticas en clase? ¿Puede un profesor de economía dedicar sus clases a promover un solo sistema económico, excluyendo otros puntos de vista? Interesante dilema, Henry. La interpretación de ese artículo 87 ha sido objeto de numerosos debates y fallos de la Sala Constitucional. ¿Cómo ha evolucionado esa interpretación a través de la jurisprudencia, Ricardo? ¿Qué precedentes han marcado la comprensión actual de la libertad de cátedra? La jurisprudencia, Flor, ha sido fundamental para dar forma a la libertad de cátedra. La Sala Constitucional ha establecido que no es un derecho absoluto y ha delimitado sus fronteras en relación con otros derechos como el derecho al honor, la no discriminación y la neutralidad religiosa del Estado. Recuerdo un caso, Flor, donde un profesor fue sancionado por utilizar lenguaje ofensivo y discriminatorio hacia un grupo de estudiantes. Aunque alegó libertad de cátedra, la Sala Cuarta determinó que sus palabras excedían el ámbito académico y vulneraban los derechos de los estudiantes. Este tipo de fallos van construyendo la arquitectura de este derecho. Exacto, Henry.
La jurisprudencia va trazando la línea entre la libertad de expresión académica y el abuso de esa libertad. Pero ¿cómo se conecta la libertad de cátedra con otras libertades individuales fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de pensamiento? La libertad de cátedra, Flor, se nutre de esas libertades fundamentales. Es una manifestación específica de la libertad de expresión y de pensamiento dentro del ámbito académico. Sin libertad de pensamiento no hay investigación innovadora. Sin libertad de expresión no hay debate académico. Pero Ricardo, ¿qué pasa cuando esas libertades individuales chocan con otros derechos? Pensemos en un profesor que, amparándose en la libertad de cátedra, difunde información falsa que daña la reputación de una persona. ¿Dónde está el límite? Es una pregunta compleja, Henry. La libertad de cátedra no puede ser un pretexto para la difamación o la calumnia. ¿Cómo se relaciona específicamente la libertad de cátedra con la libertad de expresión? ¿Son sinónimos o hay matices importantes que debemos considerar? Son conceptos relacionados, Flor, pero no sinónimos. La libertad de expresión es un derecho amplio que nos permite comunicar nuestras ideas sin censura previa. La libertad de cátedra es una aplicación específica de ese derecho, dentro del contexto de la enseñanza universitaria. Justamente, Ricardo, ese contexto es crucial. La libertad de cátedra no te da derecho a decir cualquier cosa. Debe haber rigor académico, respaldo científico y respeto por los demás. Un profesor no puede, por ejemplo, usar su clase para incitar a la violencia o difundir discursos de odio, aunque tenga libertad de expresión. Entonces, ¿cómo entender las dos caras de esta moneda? Por un lado, la libertad de expresar ideas y convicciones dentro del aula. Por otro, la responsabilidad que conlleva esa libertad. ¿Cómo podemos diferenciar entre el uso legítimo de la libertad de cátedra y su desviación hacia lo que podríamos llamar sus dimensiones negativas y positivas? La dimensión negativa, Flor, implica la protección contra la censura. Un profesor no puede ser obligado a enseñar una doctrina específica o a apoyar sus opiniones siempre que estén fundamentadas académicamente. Imaginen un profesor de historia presionado para no hablar de ciertos periodos oscuros de nuestro pasado. La libertad de cátedra lo protege. Pero esa libertad, Ricardo, no puede utilizarse para imponer una ideología. Esa sería la dimensión negativa distorsionada. Un profesor de ciencias, por ejemplo, no puede usar su posición para desacreditar la teoría de la evolución y promover el creacionismo como una verdad científica. Ahí se extralimita. Es un buen ejemplo, Henry. La dimensión positiva, entonces, sería la libertad de investigar, enseñar y expresar ideas propias, contribuyendo al avance del conocimiento. ¿Cómo se amplía esta protección a nivel internacional, más allá de nuestra Constitución? ¿Qué rol juegan los tratados internacionales en el refuerzo de este derecho? El bloque de constitucionalidad, Flor, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico, reforzando la protección de la libertad de cátedra. Convenciones como la americana sobre derechos humanos amplían el alcance de este derecho. Es cierto, Ricardo. El bloque de constitucionalidad blinda la libertad de cátedra contra posibles reproches a nivel nacional. Imagine que una ley intentara restringir la libertad de investigación en ciertos temas. El bloque de constitucionalidad serviría como un escudo protector. Un escudo importante, Henry, en un mundo donde las presiones sobre la academia pueden venir de diferentes frentes. ¿Qué dice específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la libertad de cátedra y su conexión con la libertad de expresión e información? La Convención Americana, Flor, en su artículo 13, protege la libertad de pensamiento y expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Esto refuerza la libertad de cátedra
al garantizar un marco internacional para su ejercicio. Y no solo eso, Flor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias que defienden la autonomía universitaria y la libertad académica como pilares de una sociedad democrática. Esto da un peso adicional a la protección de estos derechos. No son solo palabras en un papel. Es cierto, Henry. La jurisprudencia internacional juega un papel fundamental. Pero, ¿cómo se relaciona la libertad de cátedra con los fines educativos que promueven tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño? La Convención sobre los Derechos del Niño, Flor, enfatiza el desarrollo integral del niño, incluyendo su capacidad de pensamiento crítico y su preparación para una vida responsable en una sociedad libre. La libertad de cátedra, al promover el debate y la diversidad de ideas, contribuye a esos fines. Precisamente, Ricardo, una educación que coarta el pensamiento crítico no cumple con los estándares internacionales. Imaginen una escuela donde se prohíbe cuestionar la historia oficial. Eso no forma ciudadanos libres y responsables. Es un punto crucial, Henry. La libertad de cátedra no se limita al ámbito universitario, sino que tiene implicaciones para todo el sistema educativo. ¿Cómo trasciende la libertad de cátedra el ámbito puramente académico y se conecta con el bienestar social y el desarrollo nacional? La libertad de cátedra, Flor, es esencial para el desarrollo de una sociedad democrática. Al fomentar el pensamiento crítico y la investigación libre, las universidades contribuyen al progreso social y económico del país. Pensemos en las investigaciones que se realizan en nuestras universidades sobre temas como la sostenibilidad ambiental o la innovación tecnológica. Sin embargo, Ricardo, esa contribución social no está garantizada. ¿Qué pasa cuando la universidad se desconecta de las necesidades reales de la sociedad? ¿De qué sirve la libertad de cátedra si la investigación se centra en temas irrelevantes para el país? Una pregunta pertinente, Henry. Henry, la libertad de cátedra debe ir de la mano con la pertinencia social. ¿Cómo se conecta específicamente la educación superior, impulsada por la libertad de cátedra, con el bienestar social? La educación superior, Flor, forma profesionales capacitados para contribuir al desarrollo del país. Médicos, ingenieros, científicos, todos ellos aportan al bienestar social desde sus respectivas áreas. La libertad de cátedra es crucial para formar profesionales con pensamiento crítico y capacidad de innovación. Pero Ricardo, ¿qué pasa cuando el sistema educativo forma profesionales desconectados de la realidad nacional? ¿De qué sirve tener médicos brillantes si no hay hospitales o recursos para que ejerzan su profesión? La educación superior debe estar articulada con las necesidades del país. Es fundamental, Henry, que la formación académica responda a las necesidades reales de la sociedad. ¿Cómo se traduce la libertad de cátedra en un motor para el desarrollo nacional, más allá de la formación de profesionales? La libertad de cátedra, Flor, impulsa la investigación científica y la innovación. Permite que las universidades generen conocimiento y soluciones a los problemas del país. Pensemos en el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas o en la investigación médica para combatir enfermedades tropicales. Pero Ricardo, ¿de qué sirve la investigación si no se traduce en aplicaciones concretas? Muchas veces las investigaciones se quedan en la academia sin llegar a la sociedad. Debe haber una conexión entre la universidad y el sector productivo. Es cierto, Henry. La transferencia de conocimiento es esencial para el desarrollo. ¿Cómo se relaciona la libertad de cátedra con la autonomía universitaria? ¿Son conceptos independientes o se complementan mutuamente? La autonomía universitaria, Flor, es el marco que protege la libertad de cátedra. Sin autonomía, la universidad estaría sujeta a presiones externas que podrían limitar la libertad de investigación y enseñanza. Es como un escudo protector.
De acuerdo, Ricardo, pero la autonomía no es suficiente. He visto universidades autónomas donde la burocracia interna o los intereses particulares limitan la libertad de cátedra. La autonomía debe ser un medio para garantizar la libertad académica, no un fin en sí mismo. Un punto importante, Henry. La autonomía debe estar al servicio de la libertad de cátedra, no al revés. ¿Cuál es el rol del docente universitario dentro de este ecosistema de autonomía y libertad? ¿Cómo se convierte en un agente de transformación social? El docente universitario, Flor, es un formador de ciudadanos críticos y profesionales competentes. A través de la investigación y la enseñanza contribuye al desarrollo social y económico del país. Es un actor clave en la construcción de una sociedad mejor. Pero Ricardo, ¿qué pasa cuando el docente se encierra en su torre de marfil? ¿De qué sirve la formación académica si no se conecta con las necesidades reales de la sociedad? El docente debe ser un puente entre la universidad y el mundo real. Es crucial, Henry, que el docente sea un agente de cambio, no un repetidor de información. ¿Cuáles son los contenidos, alcances y límites de la libertad académica que empodera a este agente de transformación social? ¿Cómo se define en la práctica este derecho fundamental? La libertad académica, Flor, abarca la libertad de investigar, de enseñar y de expresar ideas dentro del ámbito de su disciplina. El docente tiene la libertad de elegir sus temas de investigación, sus métodos de enseñanza y las teorías que considera más adecuadas. Pero esa libertad, Ricardo, tiene límites. No puede utilizarse para promover ideas discriminatorias, falsedades científicas o dogmas ideológicos. La libertad académica debe estar al servicio de la verdad y el bien común. Justamente, Henry, ese equilibrio entre libertad y responsabilidad es fundamental. ¿Cómo se manifiesta la libertad de investigación científica dentro de este marco? ¿Qué garantías tienen los docentes para investigar temas que puedan ser controversiales o ir en contra de la corriente dominante? La libertad de investigación, Flor, es crucial para el avance del conocimiento. Los docentes deben tener la libertad de explorar nuevas ideas sin temor a la censura o la represalia. Imaginen una sociedad donde la investigación científica estuviera controlada por el gobierno o por intereses particulares. Pero Ricardo, ¿quién financia esa investigación? ¿Qué pasa cuando la investigación depende de fondos privados que buscan un resultado específico? ¿Cómo garantizar la independencia y la objetividad de la ciencia? Es una pregunta clave, Henry. La financiación de la investigación puede influir en su dirección. ¿Qué hay de la libertad de docencia y la elección de métodos pedagógicos? ¿Tiene el docente la libertad de enseñar como considere más efectivo o debe seguir un programa preestablecido? La libertad de docencia, Flor, implica la autonomía del profesor para elegir sus métodos pedagógicos, los materiales didácticos y la forma de evaluar a sus estudiantes. Un profesor de matemáticas, por ejemplo, puede optar por una enseñanza más práctica o más teórica, según lo considere conveniente. Pero Ricardo, ¿qué pasa cuando esa libertad choca con la necesidad de garantizar una formación básica común a todos los estudiantes? ¿Puede un profesor decidir no enseñar ciertos temas del programa oficial porque no los considera importantes? Es un dilema interesante, Henry. Debe haber un equilibrio entre la autonomía del docente y los objetivos curriculares. ¿Y qué hay de la libertad de expresar ideas y convicciones personales en el aula? ¿Dónde está la línea entre compartir una perspectiva académica y el adoctrinamiento? La libertad académica, Flor, incluye la libertad de expresar ideas y convicciones, siempre que estén relacionadas con la materia que se imparte y se presenten de forma respetuosa. Un profesor de filosofía, por ejemplo, puede compartir su perspectiva sobre la ética, aunque no sea la única posible. Pero Ricardo, ¿qué pasa cuando esas convicciones personales interfieren con la objetividad académica?
¿Puede un profesor de historia, por ejemplo, presentar su interpretación de los hechos como la única válida sin considerar otras perspectivas? Es un punto delicado, Henry. La libertad de cátedra no puede ser un pretexto para el adoctrinamiento. ¿Cuáles son los límites jurídicos y constitucionales que regulan la libertad académica? ¿Qué restricciones se imponen para garantizar que no se vulneren otros derechos fundamentales? La libertad académica, Flor, no es absoluta. Está limitada por el respeto a los derechos de terceros, como el derecho al honor, la dignidad y la no discriminación. Un profesor no puede, por ejemplo, difamar a un estudiante o colega amparándose en la libertad de cátedra. Además, Ricardo, la libertad académica debe respetar los principios constitucionales, como la neutralidad religiosa del Estado. Un profesor en una universidad pública no puede usar su cátedra para promover una religión específica. Son límites importantes, Henry, para garantizar la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad. Existen otros límites, más allá de los jurídicos y constitucionales, que regulan el ejercicio de la libertad académica dentro de la propia institución universitaria. Claro que sí, Flor. La libertad académica se ejerce dentro del marco de la institución universitaria que tiene sus propias normas y reglamentos. Un profesor, por ejemplo, debe respetar los planes de estudio y los criterios de evaluación establecidos por la universidad. Pero Ricardo, ¿qué pasa cuando esas normas internas restringen injustificadamente la libertad académica? Imaginen una universidad que prohíbe la investigación en ciertos temas por presiones políticas o económicas. ¿Cómo se protege la libertad de cátedra en esos casos? Es un riesgo real, Henry. El balance entre la autonomía institucional y la libertad académica puede ser complejo. ¿Y qué sucede en el caso de las universidades privadas? ¿Cómo se conjuga la libertad de cátedra con el ideario institucional que pueda tener un centro educativo privado? En las universidades privadas, Flor, la libertad de cátedra debe coexistir con el ideario institucional. Un profesor debe respetar la misión y los valores de la universidad donde trabaja. Por ejemplo, en una universidad con una clara orientación religiosa, la libertad de cátedra no puede utilizarse para atacar los principios de esa religión. Pero Ricardo, ¿qué pasa cuando ese ideario institucional se utiliza para limitar la libertad de pensamiento y el debate académico? Imaginen una universidad que prohíbe la investigación sobre temas como la sexualidad o la evolución por ir en contra de su ideario. Es una cuestión compleja, Henry. ¿Dónde está el límite entre el respeto al ideario institucional y la censura? ¿Y qué papel juega el estudiante en todo este debate sobre la libertad de cátedra? ¿Es un mero receptor pasivo o tiene también derechos que deben ser protegidos? El estudiante, Flor, tiene el derecho a recibir una educación de calidad, pero también tiene la responsabilidad de respetar la libertad de cátedra del docente. No puede, por ejemplo, pretender que el profesor cambie el contenido del curso para adaptarlo a sus preferencias personales. De acuerdo, Ricardo, pero el estudiante no es una tabla rasa. Tiene derecho a pensar por sí mismo, a cuestionar y a debatir las ideas del profesor. Imaginen un aula donde los estudiantes no pueden expresar sus opiniones por temor a represalias. Eso no es educación, es adoctrinamiento. Es cierto, Henry. Debe haber un diálogo, una tensión dialéctica entre la libertad de cátedra y la libertad del estudiante para pensar y expresarse. ¿Tiene esta libertad de pupitre, como algunos la llaman, algún fundamento constitucional? ¿Está protegida por nuestra legislación? Aunque el término libertad de pupitre no aparece explícitamente en la Constitución, Flor, se deriva de los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento y expresión garantizados en los artículos 28 y 29. El estudiante tiene derecho a formar sus propias opiniones y a expresarlas libremente dentro del marco del respeto. Exacto, Ricardo. La libertad de pupitre no es un invento, sino una consecuencia lógica de los derechos fundamentales.
Un estudiante no puede ser sancionado por expresar una opinión diferente a la del profesor, siempre que lo haga de forma respetuosa y argumentada. Entonces, la libertad de pupitre se ampara en los mismos principios que la libertad de cátedra. ¿Cómo transforma esta doble libertad la dinámica del aula universitaria? ¿Pasamos del monólogo del profesor al diálogo entre docente y estudiante? Idealmente, Flor, la libertad de cátedra y la libertad de pupitre deben generar un diálogo constructivo en el aula. El profesor expone sus ideas, pero también escucha y considera las opiniones de los estudiantes. Se crea un ambiente de aprendizaje más rico y dinámico. Pero Ricardo, eso no siempre sucede en la práctica. Hay profesores que se resisten a abandonar el modelo tradicional de la clase magistral, donde el profesor habla y los estudiantes escuchan pasivamente. La transformación de la aula requiere un cambio de mentalidad. Es cierto, Henry. El diálogo no se improvisa. Requiere un esfuerzo tanto del docente como del estudiante. ¿Y cómo se aplica este concepto de libertad en otros niveles educativos como la primaria y secundaria? Existe también una libertad de enseñanza para los docentes de estos niveles. La libertad de enseñanza, Flor, está garantizada en el artículo 79 de la Constitución, pero en la primaria y secundaria tiene características diferentes a la libertad de cátedra universitaria. Los docentes deben seguir los programas oficiales establecidos por el Ministerio de Educación. Justamente, Ricardo, esa es la diferencia clave. En la primaria y secundaria, la libertad del docente se centra más en la pedagogía, en la forma de enseñar, no en la elección de los contenidos. Un profesor de ciencias, por ejemplo, puede elegir diferentes métodos para explicar el ciclo del agua, pero no puede decidir no enseñarlo. Entonces, la libertad de enseñanza en estos niveles se enfoca en la metodología. ¿Qué rol juega el docente frente a la política curricular nacional? ¿Tiene algún margen de maniobra para adaptarla a las necesidades específicas de sus estudiantes? El docente, Flor, es un mediador entre la política curricular nacional y el estudiante. Su rol es interpretar y aplicar el currículo de la forma más efectiva para sus alumnos. Puede adaptar las estrategias y los materiales a las necesidades de su grupo. Pero Ricardo, esa adaptación no puede significar una desviación de los objetivos del currículo. Un profesor de historia, por ejemplo, no puede dedicar todo el año a un solo periodo histórico, aunque le apasione, si el programa establece el estudio de otros periodos. Es un equilibrio delicado, Henry, entre la flexibilidad y el cumplimiento de los objetivos nacionales. Hemos cubierto muchos aspectos de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza. Es hora de recapitular las ideas principales y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la educación en Costa Rica. Hemos recorrido un largo camino en este episodio, explorando la libertad de cátedra desde sus fundamentos normativos hasta su impacto en la sociedad. Analizamos el artículo 87 de la Constitución, la jurisprudencia que le ha dado forma, la conexión con la libertad de expresión, el rol del bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales. También debatimos sobre la dimensión social de la libertad de cátedra, la importancia de la autonomía universitaria, el rol del docente como agente de transformación y los límites de la libertad académica. Nos adentramos en la libertad de investigación, la libertad de docencia, la importancia de la libertad de pupitre y las particularidades de la libertad de enseñanza en la primaria y secundaria. Ricardo, ¿alguna reflexión final? La libertad de cátedra es un pilar fundamental de la democracia y el progreso. Debemos protegerla y promoverla en todos los niveles educativos. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
¿Qué tipo de independencia puede esgrimir un docente, un formador de mentes, cuando su remuneración es francamente una limosna? El andamiaje educativo, esa estructura vital sobre la que descansa el futuro de la nación, está sostenido por profesionales a los que hemos precarizado, especialmente en el ámbito de la educación superior privada, donde se les paga una miseria, una cifra que no refleja ni la magnitud de su responsabilidad ni la profundidad de su conocimiento. Se espera que el catedrático sea un faro de innovación y crítica, un intelectual que desafíe el status quo, pero esa expectativa es una farsa, una hipocresía monumental, porque en el instante en que un profesor, en ejercicio de esa supuesta libertad, osa criticar a las autoridades universitarias o cuestiona la línea política imperante, sobre todo en nuestras universidades públicas, se convierte ipso facto en una pieza incómoda en el engranaje. Se transforma en un objetivo a ser desplazado, silenciado y eventualmente extirpado del sistema. Es la tiranía no escrita, pero brutalmente efectiva, del principio más antiguo que todos conocemos y que cita: quien paga el baile manda la música. El poder económico de la institución, sea pública o privada, se convierte en una mordaza invisible que ahoga la crítica genuina. La libertad de cátedra se vuelve entonces una utopía, una quimera jurídica que se desvanece ante la realidad contractual y la necesidad del sustento diario. No podemos seguir construyendo el futuro sobre cimientos tan endebles. Un sistema que obliga a sus pensadores a elegir entre la integridad intelectual y la seguridad económica es un sistema fallido. Es hora de una profunda reestructuración. Debemos dignificar la labor docente con una remuneración justa que blinde su independencia. Y debemos crear mecanismos jurídicos y contralorías reales que protejan al catedrático disidente en lugar de castigarlo. Porque una sociedad que no puede tolerar la crítica dentro de sus propias aulas es una sociedad que ha renunciado voluntariamente a evolucionar y que ha aceptado educar a siervos menguados. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.